Vamos entonces a la palabra de Dios en esta mañana y vamos al libro de Romanos, capítulo 1, el versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. La versión que vamos a usar hoy es la palabra de Dios para todos. Y en Romanos, capítulo 1, versículo 17, leemos la palabra con el favor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito: el aprobado por Dios por la fe vivirá. Amén. El título del mensaje de hoy es: no es magia. No es magia. Y hoy voy a compartir algunos aspectos de la fe, principalmente de nuestra fe. Quiero decir, la fe que debe acompañar nuestro andar cristiano, nuestro andar como creyentes. Y entonces empecemos preguntándonos, ¿no? ¿Qué es la fe? Afortunadamente tenemos la mejor definición en la Biblia, ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. O de pronto muchos tenemos en la mente la Reina Valera 60, ¿no? Que es pues la fe, la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que no se ve. Ahora a mí bueno, como ustedes la dijeron, está muy bien. Entonces, la certeza de lo que esperamos, no la convicción de lo que no se ve. Bueno, entonces, en otras palabras, podríamos decir que fe es confianza absoluta en lo que Dios puede hacer. Confianza absoluta en lo que Dios puede hacer. También fe es esperanza segura en el poder de Dios. Esperanza segura en el poder de Dios. También podríamos decir que fe es creer en lo que Dios ya está haciendo, aunque no lo veamos. ¿Amén? Como decía la canción que cantamos, ¿no? Aunque no lo pueda ver, Él está obrando. ¿Por qué es así? Él está obrando. Entonces, como el título del mensaje, la fe no es magia, porque a veces se confunde y creemos que fe es magia, porque hay una mala interpretación de parte nuestra de algunas escrituras y entonces confundimos fe con magia. Entonces pensamos a veces que porque tengo fe, hago así y entonces las cosas tienen que aparecer, se tienen que solucionar, se tienen que dar, se tienen que restaurar y todo lo que a veces ideas nuestras que tenemos en la mente. Entonces miremos qué es magia. Según Wikipedia dice: la magia entendida como arte o ciencia, la llaman arte y la llaman ciencia, pero la verdad no es ni arte ni es ciencia. Así la llaman en el mundo, tanto que quieren aprobar, ya está cursando en el Congreso una ley para aprobar que los chamanes, los hechiceros, los brujos, las tradiciones antiguas indígenas ancestrales, todo eso quede incluido dentro de lo religioso, o sea, como culto religioso. Entonces, y siempre que se ven esas
conjuros y todas esas cosas que hacen a veces en las calles, como el que contaba mi amor incluso que día que el domingo anterior o hace 15 días, no recuerdo, que veníamos para el servicio, iba una bruja maldiciendo la ciudad. Entonces, y mi esposa la oyó y pues me comentó, mire esta persona, y empezamos de una vez a atar y a desatar también la ciudad de todas esas cosas. Entonces, y eso lo llaman arte. Entonces dice, según Wikipedia, magia, entendida como arte o ciencia oculta, es la creencia y prácticas que buscan producir resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros e invocaciones. Estas prácticas se ven en la hechicería, la adivinación, la brujería, el ocultismo, etcétera. Hay muchas ramas de ocultismo y que entran como en esta cuestión o llamada magia. No debemos confundir con los magos que vemos en la televisión o en los circos o algo, que eso es ilusionismo o engaño o un truco. Aprenden demasiado algunas cosas de la psicología para hacer que las personas quiten, digamos, como la vista de lo que del punto de donde ellos nos quieren engañar, y estemos mirando otras cosas mientras hacen el engaño. Pero no hay que confundir con esa magia y esos magos. Ahora, cuando de pronto aparezca el mago con las cartas, no digamos, uy, eso es del Satanás, eso es del demonio. El pastor dijo, no tiene nada que ver con eso. Amén. Entonces, salvo que estén usando ya cosas más allá, pues a veces el mentalismo, la parapsicología, esas cosas sí ya son satánicas. Y miremos qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Miremos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 13. Esta voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Es el único verso de la Nueva Traducción Viviente y dice así: por ejemplo, jamás sacrifique a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. En el tiempo en que se escribió la Biblia, las naciones paganas, o sea, las que no hacían parte de Israel, en sus credos religiosos tenían esa costumbre de ofrecer sus hijos a Moloch, por decir algo, que era uno de sus dioses, y a Moloch generalmente estaba sosteniendo una batea, con fuego, y la gente llegaba y colocaba a sus hijos recién nacidos, bebés, allí para que se asaran en el fuego como ofrecimiento a su Dios. Entonces, por eso pues hace esta advertencia la palabra, aunque hoy en día muchos cultos de esos satánicos ofrecen animales, incluso sacrificios humanos a su Dios, que es Satanás. Entonces dice, por ejemplo, jamás sacrifique a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros. Ojo con esto, iglesia. Hay muchos cristianos llenos de agüeros. No aquí, gracias a Dios, no acá, digamos, pero sí iba con un hermanito y de pronto había una escalera así atravesada, y cuando fuimos a pasar, me dice el hermano, todo santito, me dice, uy, pastor, no pasemos por debajo de la escalera, que eso es de mala suerte. Y así como eso, hay hermanos, hay cristianos, creyentes, hijos de Dios, con esas cosas, son agüeros.
mis hermanos, y esos agüeros, la palabra de Dios no está de acuerdo con ellos, es aborrecible ante Dios todo agüero. Dice, ni se mezcle en brujerías. La brujería, mire que es muy afín con la religiosidad. Comunidades que son muy religiosas en el sentido idolátrico están muy cerca de la brujería. Uno llega donde personas que adoran ídolos y uno ve la herradura detrás de la puerta, la mata de sábila, ve hasta bulticos con arroz, con no sé qué, bueno, y cosas así, imanes y cosas así. Entonces, Dios aborrece estas cosas. Dice el versículo 11, ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente. Hay un médico venezolano, sí lo conoce. Bueno, no, está muy bien. No, gracias. Yo también sabía quién era y nunca he ido por allá. Pero entonces, San Gregorio y iban allá y por medio de él y una medium hacen que operaciones y sanaciones, iglesia, todo eso es prohibido por Dios y aborrecible por Dios y hace parte de la magia que Dios condena en la palabra de Dios. Entonces dice también, ni que invoque el espíritu de los muertos. Y si alguien ha participado de estas cosas, iglesia, y no se ha arrepentido y no le ha pedido perdón a Dios, es importante que lo haga lo más pronto posible. Es pero una necesidad apremiante pedirle a Dios por haber participado de esas cosas, quizá en ignorancia. Entonces, todas esas cosas. Dice, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones, y ojo con esto, hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. A veces, iglesia, no siempre, pero a veces y demasiadas veces los desplazamientos forzados son juicios por causa de estas cosas. Son juicios, no siempre, pero sí muchas veces, iglesia. Entonces, hay que pedirle perdón a Dios si se ha participado de que le leyeron la línea de la mano, que le leyeron las cartas, que el cuncho de café que le quedó ahí, o del chocolate, o que el cigarrillo. ¿A alguien le leyeron? ¿En estos días le han leído el cigarrillo? ¿No? Bueno, mejor. Cualquiera de estas prácticas, iglesia, hay que pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y nunca más volver a participar de esas cosas. Las escrituras yo les dije de Deuteronomio 18, ¿sí? Versículos 10 al 13. Las escrituras no distinguen si la magia se debe usar para bien o para mal, porque sí, creo que han escuchado hablar que hay magia blanca y magia negra, ¿cierto? Y escucha uno decir que la magia blanca es buena y que la magia negra es mala. Ambas son satánicas, mis hermanos. Para Dios no hay ni magia buena ni magia blanca. Desde que se usen o se invoquen demonios y cosas esotéricas de la oscuridad, cosas satánicas, es algo que Dios aborrece y que puede traer para nosotros juicio. Entonces, las escrituras no distinguen si la magia se debe usar para bien o para mal. Todo está prohibido. ¿Por qué? Porque apela a una fuente de poder que no es Dios.
¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Sin Dios nada podemos hacer. Entonces, que nuestra fuente de poder, de ayuda, de búsqueda, de restauración, que nuestra fuente de prosperidad sea Dios. Amén. Definitivamente, iglesia, la fe no es magia. No aparece de la noche a la mañana. La fe no aparece de la noche a la mañana. La fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Y Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Vamos a leer Efesios capítulo 2, el versículo 8. Dice: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. ¿Por qué fuimos salvos? Gracias a la generosidad de Dios. O como dice una versión, salvos por gracia, ¿cierto? Pero ojo con esto, la fe siempre va muy ligada a la salvación, pero no debemos volver la fe una obra. Amén. Porque no hay obra que haga el ser humano que ayude a la salvación. La salvación es dada porque Dios fue generoso con nosotros, por su gracia. Por eso dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. Pero ojo, dice, porque tuvieron fe. Pero no fue la fe la que nos salvó, fue la gracia de Dios. Afortunadamente el Señor es tan bueno con nosotros que en todos ha puesto una medida de fe. Pero esa medida de fe, ¿sabe para qué la puso Dios? Para que un día dejáramos el orgullo, fuéramos humildes y le reconociéramos a Él. Para eso nos dejó esa medida de fe. Fue para eso, para que un día le abriéramos la puerta de nuestro corazón. Algunos le han abierto la puerta de su corazón a los 7 años, incluso niños muy adelantaditos a los 6 años. He oído testimonios y dice, yo a los 6 años claritamente entendí las cosas y le abrí la puerta a mi corazón y empecé mi vida cristiana. Otros lo han hecho después. Otros incluso lo han hecho ya terminando su carrera, como le pasó al ladrón ahí en la cruz, en los últimos o últimas horas de su vida, le abrió la puerta del corazón al Señor. Y de eso se encargó la fe que Dios puso en nosotros para ello, esa porción de fe. Entonces tengamos en cuenta, la fe no es magia, la fe es un regalo de Dios y Dios ha dado a todos una medida de fe. No se salvaron, dice, porque tuvieron fe, no se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Entonces recordemos eso, la medida de fe que Dios puso en nosotros desde que fuimos engendrados fue para que encontráramos un día, lo encontráramos a Él y llegara la salvación a nosotros. Amén. ¿Queda claro ahí? Bueno, gloria a Dios. Nuestro primer paso de verdadera fe que dimos fue cuando, sin conocerlo, decidimos seguirlo, para que a partir de ahí siguiéramos creciendo en la fe. Entonces, nuestro primer paso de verdadera fe, porque, gente, mis hermanos, sin Cristo, la verdad, no hay fe. Porque la fe es para honrar a Cristo. La fe es para honrar a Dios. Hay buenas intenciones, hay positivismo, pero verdadera fe solo la adquirimos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Solo ahí podemos decir que nos volvemos hombres o mujeres de fe.
realmente. Entonces, dice que en Romanos 1:17, la primera parte que leímos dice: la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Y eso es lo que estamos hablando. El Evangelio, la palabra de Dios, gracias a esa fe que el Señor puso desde allí, desde que fuimos engendrados, a esa medida de fe, hace por medio del Espíritu que está ministrando a todos, porque el Espíritu Santo es el que convence a todos de pecado. Y recuerde que a nosotros nos convenció antes de conocerlo, antes de seguir sus pasos. Entonces, esa buena noticia de Cristo nos reveló el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que Él viniera a nosotros, que nosotros lo recibiéramos para que alcanzáramos la salvación. Entonces nos revela ese plan para así traer justicia al mundo. ¿De qué justicia está hablando Dios aquí? Sin Cristo no hay justicia, iglesia. Recuerde lo que dice la palabra, que todos nuestros buenos actos son como trapos de inmundicia, porque el corazón del hombre es perverso y siempre tiene o está buscando algo, y no es darle la honra a Dios. Entonces, por eso la justicia se hace en nosotros y nos volvemos justos el día que le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor y empezamos a caminar en obediencia a Él. Ahí se hace justicia en nosotros, ahí somos justificados y empezamos el camino. Amén. Dios nos da fe para que creyéramos la buena noticia de Cristo, y se nos revelará el plan de Dios para justificarnos a cada uno de nosotros y darnos salvación. Y a partir de ahí, en su generosidad y misericordia, nos da más fe. Recibimos a Cristo y el mismo Señor nos da más fe por su Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros, los que ya hemos creído, extendamos la buena noticia para que otros crean. O sea, nosotros nos contagiamos de fe, ¿para qué? Para que contagiemos a otro. Amén. A veces nos contagiamos de gripe y de gripa y contagiamos a otros, ¿cierto? Pero de verdad que qué bueno que todos nosotros contagiáramos de fe a los demás. Entonces, vamos a leer la última parte de Romanos, la parte B de Romanos 1:17, que dice: se está extendiendo de los que creen a los que van a creer. Amén. Entonces, gracias a Dios que Dios nos está usando a nosotros para que esa fe que tenemos la contagiemos a otros. Amén. Bueno, la fe se hace crecer. Tengamos en cuenta eso. La fe se hace crecer, ¿cierto? Es probada. La fe es probada y se defiende. O sea, nosotros tenemos la obligación de hacer crecer nuestra fe. Hemos hablado varias veces de esto. ¿Cómo se hace crecer nuestra fe? Por la palabra de Dios. Amén. Orando por los mensajes. Todas estas cosas el Espíritu Santo nos ayuda para que crezcamos en fe. Pero recordemos que esa fe
es probada, debe ser probada. Y si es probada la fe, entonces nosotros nos hacemos más fuertes y adquiriremos mayor fe. Iglesia, hay algo muy importante: tenemos que convertirnos en defensores de la fe. No debemos avergonzarnos de la fe que tenemos. No podemos avergonzarnos de la fe que tenemos. Tenemos que defenderla. Hoy quieren aplastar la fe y quieren hacernos sentir mal porque somos personas creyentes, porque creemos en Dios, porque creemos en la Biblia, y quieren hacernos sentir mal por eso. Aún se nos está persiguiendo de muchas formas. En algunos lugares, quitándoles la vida a las personas creyentes en Cristo, que obedecen la palabra de Dios. En otros lugares, con leyes perversas desde los gobiernos, desde los estados. Y muchas cosas en los colegios, en las universidades, están persiguiendo la fe. Pero nosotros debemos ser defensores de la fe y embajadores del reino donde estemos. Amén. Entonces, vea lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 7. Dice: me fue bien en la competencia. En una versión dice: he terminado la carrera. Aquí él se está refiriendo a la vida. Me fue bien en mi vida. He peleado bien. He peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera y no he perdido la fe. Amén. No podemos perder la fe. Amén. Entonces el enemigo viene a matar, robar y destruir. Y si vamos al contexto de las cosas, vamos a descubrir que viene a robar, matar y destruir nuestra fe. A eso viene el enemigo, y por ahí anda como león rugiente buscando a quien devorarse su fe. Entonces, la fe no es magia, iglesia, y debemos tener mucho cuidado de no distorsionar el significado de la fe. No distorsionemos el significado de la fe. La fe se usa ¿para qué? Para honrar a Dios. Amén. La fe nuestra es para recibir a Cristo, obedecer su palabra, y que Él, a través de nuestra obediencia y nuestro seguirle, se hagan realidad sus promesas en nosotros. Pero no distorsionemos la fe, porque a veces pensamos que la fe es para conseguir una casa, que la fe es para conseguir un empleo, que la fe es para conseguir dinero, una finca, lo que sea. La fe no es para eso, mis hermanos. La fe es para poner toda nuestra confianza en Dios. Nuestra fe es para que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas demás cosas nos serán añadidas. Pero pongamos la fe en el lugar que es, porque lo que hoy se enseña no es fe en Dios, sino fe en la fe. No. Amén. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice lo siguiente: no todo, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que ¿qué? El que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir: tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además, hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Entonces, iglesia,
Cuando distorsionamos la fe pueden suceder cosas como la que acabo de decir: creer que la fe es para volvernos ricos, que la fe es para conseguir cosas materiales. No, esas cosas nos las da Dios por creer en Él, amén, por obedecerle. O también a veces la fe es distorsionada usándola para engañar a otros. Aquí la palabra nos dice, aquí eran hombres que creían que tenían mucha fe, los que echamos fuera demonios, sanamos, hicimos muchas maravillas, pero iglesia, lo hicieron con propósitos no santos. Todos nosotros, esto no es solo para los que predicamos, para los pastores, evangelistas y profetas, no es solo para, sino para todos los que prediquemos la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado por qué motivo estamos predicando la palabra de Dios. Que sea la salvación de las almas, que sea amor a las almas, que sea amor a Dios, que sea obediencia a Dios, o no buscando una retribución. Muchas veces, para que se diezme y se ofrende bastante, o se hagan donaciones o cosas así, se da un mensaje de fe, pero tremendo. Y la verdad, eso entra dentro de lo que está hablando la palabra, porque no se estaba buscando honrar a Dios, sino se estaba buscando un beneficio propio. Entonces no distorsionemos la fe, iglesia. Ahora, ¿cuántos arriesgan incluso hasta el patrimonio de la familia por un supuesto acto de fe? En serio, adquieren una deuda por cualquier cosa, una finca, un auto o un viaje, así sea incluso una carrera. Tenemos que ser responsables en esto, porque a veces iba a decir metemos en la grande a Dios, no, pisoteamos esa Dios, o hacemos ante la gente que la gente piense que Dios es malo, o que Dios no cumple, o que Dios no ayuda, o que Dios no hace, porque se adquiere una deuda muy grande, o se hacen cosas como dice la palabra: quien que va a construir un edificio no se sienta y calcula los gastos. Y en el caso nuestro, lo primero que tenemos que hacer es ir al Señor y decirle: Espíritu Santo, ayúdame para saber cuál es el verdadero motivo, el interno, el allá, el de mi alma. ¿Cuál es el por qué quiero adquirir lo que quiero adquirir? ¿Es para glorificarte o es para sacar pecho o quién sabe qué? Entonces no debemos distorsionar la fe, hermanos. El Señor incluso dice la palabra: te daré plata y plata en abundancia. Allí si vamos al original se está refiriendo al material de plata, al metal, pero si lo trasladamos a lo que hoy nos podría estar diciendo la palabra, se está refiriendo al dinero. Y Él sí quiere que seamos prósperos, y Él sí quiere que vivamos muy bien, que vivamos lo mejor posible, dentro de lo posible, pero sin distorsionar las cosas de Dios. Amén. La fe siempre debe honrar al Señor. Dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 4: la fe porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Amén.
Si tenemos la fe en el lugar correcto, seguramente, iglesia, vamos a ser muy bendecidos. Sin olvidar nunca que en este mundo tendremos aflicciones. No olvidemos eso. Siempre tendremos aflicciones. No hay una persona en este mundo que pueda decir: pasé toda mi vida y todo fue color de rosa. Ni siquiera los que tienen todo el dinero del mundo pueden decir eso. Todos pasamos aflicciones. La palabra lo dice. Las aflicciones que vivimos nosotros las están viviendo muchos otros y aún mayores. Así que eso no sea motivo para que nuestra fe mengüe. Y dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, dice: por sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Porque el enemigo quiere matarnos la fe, quiere robarnos la fe, quiere destruirnos la fe. Si acaba con nuestra fe, si destruye nuestra fe, nos destruye por completo. Porque la palabra misma dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Salmos 27, los versículos 11 al 14, dice la palabra: Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Esta es una oración que deberíamos hacer nuestra. Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Ayúdame porque tengo muchos enemigos. ¿Saben que nosotros tenemos muchos enemigos? Y no creamos que generalmente son los que vemos con nuestros ojos. Tenemos infinidad de enemigos espirituales que sí usan a ciertas personas para hablarnos y para decirnos cosas ofensivas o para hacernos mal. Pero tenemos muchos enemigos. Y decía el salmista: no permitas que mis enemigos me derroten. Eso es lo que hace la fe. Detener esos dardos encendidos, esas flechas encendidas. En la antigüedad, una arma fuerte y poderosa y bastante violenta era las flechas que encendían en las puntas, y generalmente donde caían incendiaban donde caían. Entonces eran unas armas bastante poderosas. No permitas que mis enemigos me derroten, porque son muchos los que dicen mentiras de mí y tratan de hacerme daño. Yo, en cambio, espero. Nosotros, en cambio, ¿cierto, iglesia? Esperamos disfrutar de la bondad del Señor mientras vivamos. Entonces, mientras aguardan, confíen en el Señor, sean fuertes y valientes y esperen que el Señor los ayudará. Gloria al Señor. Jesús les dice, voy a leerles lo que dice Juan capítulo 11, versículo 40. Lo voy a tomar para nosotros hoy. Jesús nos dice: no te digo que si creyeres vas a ver la grandeza de Dios. No te digo que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. Así que, iglesia, yo creo que vamos a ver la gloria de Dios. Estamos viendo la grandeza de Dios. Por eso hoy estamos aquí.
Así que no distorsionemos la fe. No es magia. Amén. No es magia. Es seguridad y confianza en el amor de Dios y sus promesas. Y tiene infinidad de promesas para bendecir todas las áreas de nuestra vida y más. El Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor.